Hola, soy Facundo Romero y esto es In the House, el podcast de House. La casa de artes visuales que también tiene este espacio digital donde hablamos de diseño, dirección de arte y creatividad con diferentes invitados e invitadas, con una palabra como disparador y un objeto como excusa. Tano Verón es diseñador gráfico, egresado de la UBA, docente y artista urbano, que interviene con sus coloridos murales las paredes con mensajes reflexivos y potentes, haciendo de la calle un espacio para pensar y construir. Bienvenido, Tano, ¿cómo andás? Facu, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? Bien, ¿Todo bien ¿vos? acá? Bien. Muy bien, contento de estar acá. Muchas gracias. Gracias por sumarte, gracias por venir. Como te contaba fuera de cámara, nosotros siempre hacemos el ejercicio de buscar alguna palabra como trampolín y un objeto como excusa. Y en este caso, conociendo tu obra, conociéndote, conociendo tu recorrido, me parece que la palabra es justamente palabra. Me parece que tenés como una serie de piezas muy vinculadas con la palabra. Y me gustaría que, bueno, si querés arrancamos un poco cómo fue tus inicios, tu recorrido, pero después ir por ese lado de cómo la palabra empezó a meterse en tu obra y cómo fue esa transformación y esa metamorfosis. Bueno, me parece interesante que palabra sea palabra. Me parece palabra. Me suena a los Simpsons, pero. Y me gusta, me gusta. Siento que sí, yo tengo unos cuantos años, cada vez más, como todo el mundo. Estoy casi por llegar a los 40 años, que es un número como importante. Me siento Sí. muy bien plantado y muy contento con mi edad. Bienvenido. Sí, bueno, gracias. Y cuando yo era muy chico, previo a ver qué hacía de mi vida, que era esa época muy complicada de cuando sos adolescente, che, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Esa pregunta era como un montón, esa palabra, tu vida, era como muchísimo. Pesaba. Entonces sentía que lo mío iba a ser algo del arte o del diseño gráfico. Quizás en la escuela dibujaba mucho, era bastante buen alumno igual, pero Aplicado. aplicado, sí, no sé si aplicado, quizás era pillo, era como que cuando veía que el profesor o la profesora hablaba y como que modulaba un poco más, digo, esto es importante. O sea, lo otro quizás estaba mandando fruta, pero esta parte es la que importa. Era como bastante astuto Bien. en escuchar las palabras, quizás. Pero entonces, bueno, en mis tiempos de ocio dibujaba mucho, pintaba, y cuando llegaba la edad de, bueno, che, ¿qué estudiás? ¿Qué vas a estudiar? Mis viejos, con mucho esfuerzo, me dijeron, ¿querés estudiar? Podemos ayudarte. Originalmente vos sos de Yo Mercedes, soy de la ciudad de Mercedes, que queda a 100 kilómetros de capital, de Buenos Aires, de sí. Buenos Aires, y cuando se dio esta posibilidad, dije, quiero estudiar. ¿Se puede? Joyas, ¿y dónde? En la UBA. Eso sabía. Porque siendo de Mercedes, lo hablábamos también hace un ratín, las posibilidades que tenés que son Luján, Sí, La Plata exactamente. Tenés Luján, La Plata o Buenos Buenos Aires. Aires. Yo siempre supe, quizás también por influencia de mi hermana que había estudiado en la UBA, mi viejo también, mi vieja también, era como que dije, era la UBA, era casi el lugar que agradezco de estudiar en la UBA. ¿Ya en ese momento tenías presente que querías diseño gráfico? Sí, sentía que diseño gráfico en los 2000, yo a principios de los 2000, era como una carrera bastante nueva y era como que estaba en el auge, entrando como de lo que es la informática, la computación, los programas. De hecho, yo en los primeros años de mi carrera no había tutoriales, no había YouTube tutoriales, nada. Era comprarse un CD pirata, instalar el Illustrator y Que lo ver vendían cómo. en la puerta. Lo vendían en la puerta, no sé si 3 pesos creo que era como. Sí, Si sí. era 3 pesos, no era tan fácil. Era un montón Era de un montón guita. de guita. Che, lo compramos entre dos, después lo copiamos. Y era esa situación de, bueno, agarrar el programa, archivo nuevo, ¿qué hace? Archivo, editar. Es probar una por una a ver qué iba haciendo. Sí, Fue sí, una sí, época sí. muy linda. Y lo que yo sentí era que ya desde mi carrera en diseño gráfico, cada vez la palabra palabra iba estando más presente, iba avanzando y sentía que, digamos que determinado momento me di cuenta que el arte urbano me llamaba mucho la atención a mí y sentía que un día dije, ¿por qué yo no puedo ser artista urbano? ¿Tuviste metido también en la ilustración en ese momento o no? Sí, yo venía ya, era como bastante conocido, tenía un estilo bastante vectorial, simétrico, súper complejo, nada que ver con lo que hago en la calle, y era bastante reconocido, tenía mucho laburo, pero me pasaba que me daba cuenta que era una instancia quizás muy introspectiva y muy solitaria estar en una computadora diseñando. Sentía que esto de la calle podía ser mucho más atractivo y más social. Creo que soy una persona bastante sociable y me parecía que ese lugar podía ser interesante. Entonces me adentré en el arte urbano. Bien. ¿Y cómo fue esa transformación? ¿Cómo empezó a meterse las palabras en tus piezas, que son bien diferentes de lo que vos podés haber hecho como ilustrador, que no tenía palabras, de hecho? Sí, exacto.
Yo creo que lo que empezó a pasar es que dije, bueno, mi manera de salir a la calle, yo particularmente soy un diseñador gráfico que mayormente soy un nerd que diseño tipografías, diseño fuentes. O sea, yo soy una persona que abro un archivo, las diseño en Illustrator, después las Hoy paso. ahora tus Sí, me ejecuciones. encanta. Por trabajo y también por hobby o, digamos, por búsqueda personal, diseño fuentes. O sea, después te las paso, Sí. cosas muy locas. Entonces, soy una persona súper metida en lo que es la tipografía y dije, bueno, ¿cómo puedo llegar a entrar en el plano del arte urbano? Y dije, bueno, la tipografía quizás es mi herramienta más poderosa, entonces la fusioné con que también me gustaba escribir y sabía que quizás tenía conocimiento de jerarquías, de los tamaños de las cosas, de poder de lectura, de tiempo de legibilidad del usuario, digamos. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hago afiches en la calle? Y Bien. empecé a hacerlos. ¿Cuál fue el primero? Primero fue Sea Feliz, no joda al prójimo, del Que la año, escribiste vos. sí, del 2015. Y ahí, nada, se empezó, bueno, un amigo mío, Yacareva, también artista, en su momento, y otro Tom Veloso, otro amigo también, me dijo, che, ¿por qué no te haces un Instagram hace casi 10 años? Que Instagram recién arrancaba. Sí, yo tenía Facebook, tampoco me gustaba mucho, pero usaba esa porque más o menos, qué sé yo. Y me hice un Instagram, me explicaron lo que era un hashtag, así, nivel Sí, 1. sí, sí. Y empezó a funcionar que yo empecé a ver que un día para el otro pegué, no sé, un día anoche pegué como 30 carteles y al otro día vi que alguien lo había subido y había puesto Sea feliz, no joda al prójimo. Empezó a Se viralizarse. empezó a viralizar súper orgánico y me sorprendió la potencia que tenía esa red social, que tampoco había que... era muy visual, era subir la foto y ver qué pasaba y me daba cuenta que al otro día un montón de gente elegía sus reencuadres, o sea, y también qué epígrafe ponía en cada foto y qué post. Entonces Sí, me daba cuenta que se podía hacer algo muy grande, estuvo buenísimo eso. qué bueno. Y a partir de ahí, o sea, porque interpreto que esa primera intención que vos hiciste fue simplemente poder estar transformándote en un artista urbano, o sea, poder tener un espacio en la calle. Habías impreso afiches en cantidad, empezaste a tener pedidos, empezaste a tener respuesta. ¿En Sí, qué se tradujo eso en algo que después te transformó o te impulsó a hacer nuevas frases? ¿Cómo fue esa evolución? sí, lo que tiene quizás fue bastante intuitivo esto. Yo también estaba por ir a un evento en Trimarchi. Yo llevaba muchas de mis serigrafías que ella hacía con mis ilustraciones. Y dije, quiero llevar algo también más de este estilo. Hice 100 y 100 afiches. Me fui para Mar del Plata. Todavía mucha gente me relacionaba con el otro estilo gráfico. El primero, Claro, la ilustración. ilustración, pero aproveché que estaba en Mar del Plata, los pegué. Trimarchi es como, bueno, seguramente los que estén escuchando lo conozcan, es un lugar hermoso de ideas gigante. Espectacular. Eh, Saludos y a Campante y a Pacheco. sí, y entonces lo que pasó fue eso que empecé a hacerlo, mucha gente no entendía, mis amigos sobre todo que no vienen del palo del diseño gráfico, decían, ¿esto para qué es? ¿Hay un cliente? ¿Quién te lo paga? No, Había gente que pensaba que era un partido político, no se entendía bien qué era. claro. Pero lo empecé a hacer, después con el tiempo el afiche me empezó a pasar que también la gente los empezaba a comprar y después de a poquito también, como soy una persona bastante inquieta, el afiche me pasaba que era ya muy digamos, preproducido y no podía jugar mucho con mis herramientas de diseño gráfico, entonces dije, ¿por qué no los empiezo a hacer este pasaje de esto que escribí, estas tipografías, estos colores, a hacer murales? Entonces di como un paso más, Replicando que es un afiche. exacto, replicando que es un afiche, empecé a pintarlos. Que eso también, ahí me enamoré de los aerosoles, los látex, es como que sentí que di otro pasito más como artista urbano, Qué no bueno. solo de paste up, sino de muralismo. Y te hago una pregunta de los primeros afiches. ¿Los hacías como diseñando que tenían tipos móviles o los hacías oficialmente con tipos móviles y imprenta? Oficialmente con tipos móviles, sí, están Sí, impresos artesanalmente, con tintas hermosas de grabado, digamos, bien, son objetos qué bien. artesanales. Y a partir de ahí empezaste a hacer frases y escribir y transformarlo en un afiche. ¿También tenés hay frases tuyas y de terceros o son mayormente frases No, tuyas? son frases mías, siempre trato quizás, por ejemplo, hay una que en realidad surgió medio como, me gustaba mucho, que era del Indio Solari, que es, si no hay amor, que no haya nada. Sí. Y me pareció interesante que el indio también muchas veces juega con esto hay un tema que es to beef or not to beef, con esto de Spanglish que él juega, y dije, ¿por qué no si no hay love, que no haya nothing? Y Y también ahí se se armó fue. como medio un boom. Y esa fue la única que es como de otro, que le metí un toque ahí. ¿Y cómo es el proceso de elección, elección y selección de esas frases? ¿Las anotás en un cuaderno, vas viendo, las vas probando? La que te gusta te mandás, haces como un, no sé, Sí, investigás. exacto. Mira, yo tengo más o menos ahora, que son afiches físicos, más o menos 30 frases. En 10 años es realmente, si se quiere, acotado. Claro.
quizás este año hice solo 2 frases afiches, hay un montón que quizás las hago murales o están escritas en un cuaderno que voy teniendo o las subo a las redes, pero no son en formato póster. No sé en qué momento de mi cabeza digo, esto tiene que ser un póster. Pero no es que soy un loco serial que todos los días sube 50 afiches. No sé, Bien. como que en algún momento digo, che, este pasa primera. Y esos pasa afiches, primera. además de producirlos y venderlo como piezas, también como me decías, lo transformaste en murales. Esos murales los hiciste vos como artista, pero también a veces te llaman marcas o haces esto para marcas. Sí, me han llamado un montón de veces marcas. De hecho, lo más loco fue que, por ejemplo, en el 2016, un año después que yo lo estaba haciendo, me llamó Nike, me llegó el famoso mail de Nike. Hola, hello, @Nike. Che, Tano, queremos que hagas una edición limitada de zapatillas con tu estilo, 5 artistas de Argentina. Fue como, Buenísimo. ahí lo conocí a Ron, que para mí es un gran artista Un genio. que realmente lo aprecio mucho, me encanta lo que hace. Y empezó a pasar eso, que como que al toque quizás se empezó a ver algo bastante novedoso, bastante eh, sí, fuerte, y marcas se empezaron a acercar, estuvo buenísimo, apoyo de marcas, y un montón de apoyo de la gente, obviamente. El hecho de estar en la calle implica algo que está buenísimo, que vos lo haces y queda, y el que pasa y lo ve, le puede repercutir de una manera muy personal, y eso es lo hermoso que tiene el arte urbano. Está buenísimo. Pues y aparte de entrar desde la palabra, es como que el arte urbano. Ahora quizás hay más artistas urbanos Sí. desde la palabra, pero sin temor a equivocarme, me animo a decir que has sido de los primeros, si no el primero, de entrar desde el arte urbano con la palabra. Sí, yo creo que cuando empecé sobre todo a pintarlos, quizás ya había otros artistas que hacían pósters, digamos, en la calle, no tantos tampoco, pero creo que fui uno de los primeros que empezó a pintar letras. Casi siempre los murales hasta ese entonces eran o caras, o hiperrealismos, o rostros, Claro. o vegetación, o digamos, cosas más. Pero no había mural de letras. No, y lo loco es que los murales que vos pintás con letras, si bien tienen su estética, el valor está. Sí, Lo tiene obviamente su valor estético, pero el valor está en el mensaje. sí, No totalmente. es, no es que es un, no sé, un lettering en donde qué bueno el lettering, o sea, el detalle del lettering tiene cierta. No, el valor, obviamente, el valor está en lo visual también, pero tiene un gran poder, el poder de la palabra, Sí, 100% el mensaje. exactamente. Yo creo que de hecho me pasa que a veces, bueno, de hecho para mí fue como recibir un Oscar, fue cuando una frase mía se convirtió en sobrecito de café. Ah, Hay eso gente, llegué. Llegué. hay gente que lo ve como algo despectivo, ¿Cuál ¿no? fue? Esa frase, sobrecito de café, fue Sigue su corazón, es el mejor GPS. A mí me encantó que una frase mía esté en un sobre de azúcar, fue Escrita como... por vos y que la hiciste póster y alguien Y después la alguien tomó para. agarró, sí, y lo que estuvo buenísimo, un montón de gente obviamente me mandó la foto, que era como, wow, Pero dice, la frase y abajo dice Tano Tano Verón, Verón. sí, sí, todo, Buenísimo. todo súper bien. Es como, entonces es como entré en Vox Populi. Ya estoy en el Vox Hermoso. Populi argentino y más en un sobre de café que simboliza para mí algo que de a poco se va perdiendo, que es esto de juntarse con amigos a tomar un café. Bien argentino Está re también. bueno. Qué bueno. Sí. Y además de hacer los afiches y desarrollarte como artista urbano, ¿también haces trabajos de diseño particulares o no estás tan metido en eso? Sí, digamos, yo me considero si bien soy egresado de diseño gráfico, pero siento que soy un artista en este momento urbano que tiene bastante conocimiento de tipografía o herramientas de tipografía y de diseño gráfico, pero trabajo bastante, me gusta mucho diseñar artes para libros, digamos, no editorial, sino portadas de libros Tapas, y sí. tapas de artes de disco, de Mirá qué música. bueno. Es lo Sí. que más me gusta, sí. Y haces y sale Sí, cositas por ese hago y lado. eso y me encanta y me Mirá que no, parece no hermoso. desconocía ese costado. Sí, y me parece, esto quizás tiene que ver un poco con esto que me gusta ser como bastante directo, eh, directo y pregnante, digamos. Entonces, bueno, el arte de un disco tenés 0,2 segundos para que a alguien le guste la tapa o no le guste. O se sienta atraída a escuchar esa música. Entonces me encanta ese desafío De la de... misma manera que un afiche, si Sí, querés. exactamente, es eso. Y más en la calle, que en la calle Total. tenés menos segundos porque hay muchos cuestiones que distraen, el tránsito, el ruido, los autos, y que alguien en el medio del quilombo de la calle pueda ver un mensaje tuyo, está re bueno que pase. ¿Y cómo te estás moviendo con el tema de los medios digitales? Entendiendo que todo lo que me estás contando tiene súper artesanalidad. El street art y todo el arte urbano también tiene mucho de analógico, Sí, pero a la vez vive desde lo viral del Instagram. exacto. Y vos, supongo yo, esa herramienta también la usás para poder dar a conocer tu obra. ¿Cómo te llevas con eso? Sí, yo creo que, bueno, también es muy lindo para mí desarrollar un arte que es totalmente analógico, anacrónico. De hecho, los afiches hechos en técnica letterpress tienen más de 500 años esa técnica, no hace falta nada de luz, no se puede cortar la luz acá y Y seguimos se puede seguir imprimiendo. imprimiendo. También el hecho de agarrar una pared cualquiera, llevarte un látex y dejar un mensaje,
Creo que quizás al haber estudiado una carrera que era tan digital, volver un paso para atrás A las raíces. a las raíces me encanta. Y también me gusta que se transforme y sea 2.0 y se convierta y que sea súper digital. Me parece que está buenísimo y que no hay que renegar eso, al contrario, hay que apoyarse de la masividad y la potencia que tiene. Es un trampolín también para Sí, dar a está conocer tu buenísimo, laburo. por supuesto. Y Y me conecta con gente que quizás no podría estar conectada. claro. Y hablábamos también fuera de cámara un ratito antes, quizás no lo vamos a quemar, pero estás con un viaje en Sí. puerta. ¿Cómo te mueves con los festivales, el arte urbano? Más allá de los desarrollos de piezas que haces acá en Argentina, tu obra también se está empezando a expandir regionalmente y mundialmente, ¿o no? Sí, pasa eso que es algo muy hermoso, esto, el famoso cuando yo soy 100% freelance, digamos, de hace varios años, que es como una locura en Argentina ser freelance. Pero me pasa eso, que abro la casilla de mail, tengo mails copados de otros países, che, Tano, queremos que venga a este festival, podés estas Buenísimo. fechas, me ha pasado a otros países, obviamente, por supuesto, y es como, bueno, estoy por un buen camino. ¿Y te llaman para obras que ya hiciste, para frases que ya tuviste? ¿Diseñás cosas específicas? Muchas veces lo más loco, que yo creo que siendo diseñador gráfico, para mí es algo muy, muy loco, quizás es algo bastante poderoso, porque la estructura del diseñador gráfico está el cliente, que Sí. necesita tal problema, y el diseñador gráfico tiene que ponerse en pos de eso para solucionarlo. Y casi siempre está el famoso brief, que el cliente dice, quiero que diga esto. Y lo que me pasa como más, en plano más de artista urbano, que me dicen, che, Tano, queremos que estés acá, haz lo que vos quieras. Entonces eso está buenísimo, es una recontra responsabilidad, pero está genial haberme corrido de ese lugar de tengo que hacer lo que vos querés que yo haga. Me encanta eso. Claro, te da una libertad Me da tremenda. una libertad tremenda, y entonces está buenísimo que pase eso. Muchas veces obviamente hay como un punto en el medio donde nos encontramos, pero casi siempre es como tenés esta pared, tenés esto, haz lo que vos quieras. Qué bien. Y haces cosas específicas para ese pedido. Sí, exactamente. Me voy moviendo, depende de lo que se necesite. ¿Y ahora seguís basado en Mercedes? Sí. ¿Trabajás desde ahí? Sí, trabajo de Mercedes, viví mucho tiempo acá, estoy bastante más en Mercedes, me hice una casa muy loca con un montón de containers, tengo una casa muy linda, Sí, vi me encanta fotos. estar ahí, tengo un hijito de 4 años también que me encanta que esté ahí con los pies en el pasto, así que nada, estoy muy contento. Siempre obviamente súper asociado acá porque Te toca por ahí venir para y hay mucho cosas. laburo acá y está re bueno y nada, También es el estás lugar haciendo ideal. cosas en el interior. Hace poco diste un workshop en Córdoba. Sí, un workshop en Córdoba, estuve en Uruguay también hace poquito. La verdad que me gusta moverme, soy una persona muy inquieta, me encanta. Bien. ¿Y qué se viene o con qué estás ahora? Y ahora estoy tratando de cerrar unas cosas mías que estoy escribiendo, dándole forma, para ver si sale un libro que estoy desde hace un tiempo armando y ya está. ¿Libro de palabra o libro con diseño? La palabra va a estar obviamente, pero el diseño quizá va a estar en un plano, no sé, mitad y mitad, pero va a ser de palabras. Mirá que Sí, bien. sí, ¿Y va lo a vas estar a bueno. editar vos independiente? Posiblemente con una editorial bastante grande. Epa, Sí. muy bien. Como para cerrar, Tano, como te decía al inicio, siempre usamos la palabra como disparador, como algún trampolín, en este caso fue palabra, pero también traemos un objeto como excusa, Sí. como para contar alguna historia y como cierre. En tu caso trajiste un cúter, en realidad dos. Para los que no nos vean y nos están escuchando en Spotify, tenemos como el cúter tradicional, el que le vas cambiando los filitos, y el otro que es más profesional, que simula más parecido a un bisturí. Exacto. Sí. Y contame un poco por qué trajiste este Bueno, objeto. yo creo que me dijiste traer un objeto. Estuve pensando, no estuve tan pillo, tardé bastante en darme cuenta. Perdón que te hice renegar un poco. Nada. Pero sentí que este cúter, sobre todo el de plástico, el que es más económico y que El tenés que clásico. comprar. Sí, que los filos los estiraba hasta que no cortaban realmente más y ahí recién, bueno, lo parto. Y te dabas cuenta ya cuando habías roto algo. Cuando estaba todo decís, mordido, "Claro, mordí la ¿por qué no regla y lo todo. cambié?". Sí. Para mí simboliza mi paso por la FADU, por la Universidad de Buenos Aires, era haciendo maquetas, cortando, haciendo entregas, cortando bajadas a 3, siempre recontra complicado con el efectivo para llegar a las entregas, con los tiempos, yo también laburaba mientras estudiaba, entonces simboliza eso el cúter de la FADU, el cúter de la FADU para mí es un símbolo en sí mismo. Tu versión más formativa, si querés. Sí, más formativa, más de batalla y más de esto también de bajos recursos. Para mí simboliza cómo resolver con bajos recursos. Bien. ¿Qué es eso? Yo creo que ser artista urbano es, muchas veces uno pinta sin escalera, sin nada. Bueno, ¿qué tengo acá? Con Esta el tiempo que pared, tenés, con los recursos que con tenés. los que tenés, tengo estos 3 colores, tengo justo un aerosol solo en el bolsillo de color azul. ¿Cómo resuelvo este mural? Y lo que hay. Creo que la FADU me dio esa velocidad. De hecho, una frase mía que es improvise, todos los caminos son correctos.
yo creo que simboliza un poco mi espíritu. O sea, con lo que hay hago. Y eso Genial. está buenísimo. ¿Y el otro? Y el ¿Pensás que- otro es un poco más, más pro, es el cúter que uso ahora de bisturí, que es un poco más preciso para las letras. Simboliza también un poco esto del pasaje quizás de un diseñador gráfico en FADU a un diseñador gráfico. Profesional. Si querés, sí, puede ser, puede simbolizar ¿No? eso. Como ¿sí? las dos caras, ¿no? Sí. El formativo y el que Sí. ya Y ejecuta. el preciso, el el que más ya- preciso. Sí. Y con una herramienta también más Sí. precisa, más acorde. Pero con esas raíces Sí, y esos sigue valores. siendo la misma Sí, esencia. totalmente. Está buena la metáfora, está bueno el recorrido. Bueno, Tano, buenísima el recorrido, buenísima la historia. Muy bueno también esta dualidad de los dos objetos. Y nada, gracias por venir, gracias por sumarte y contarnos un poco tu recorrido y tu historia. Bueno, muchísimas gracias por todo, Facu. La verdad estuvo re lindo, así que siempre contá conmigo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.